Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Yo quisiera que pudieras ver más allá de las apariencias, más allá de todo lo que alguna vez no dejó que vieras a tu Salvador. Es real, es verdadero y fiel. Con amor perdona tu pasado. Te da la oportunidad de hoy recomienzas. Maravillas Él hará. Muchas veces yo intento limpiarle tu corazón, aunque no lo ves. Con tierra llama debes conocerle, que te abrace. Los cielos de tu corazón, ven a Dios. Y ahora que tengo tu atención, llevarás contigo mis palabras. Dios es la mejor opción de tu corazón. Ven a conocer a Dios. Muchas veces yo intento hablarle tu corazón, aunque no lo ves. Con tierra llama debes conocerle, que te abrace. Los cielos son tu corazón. Ven a Dios. Los cielos son tu corazón. Ven a Dios. Un saludo cariñoso, amigos, amigas. Desde Tiempos de Paz estamos iniciando una nueva serie, Soluciones Divinas para las Crisis Humanas. Todo esto a lo largo del relato del Evangelio amado, el Evangelio de Juan. Como vamos a abrir la palabra de Dios, te invito a invocar su bendición para poder comprenderla. Dios nuestro, al abrir tu palabra, rogamos tu buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Las crisis humanas son diversas. La ansiedad, la depresión, la escasez, el abuso, la violencia, son tantas. La palabra de Dios, sin embargo, nos presenta a un Dios que se preocupa
de la problemática humana. El Evangelio amado, el Evangelio de Juan, es especial y diferente de los evangelios sinópticos. Ellos retratan a Jesús en las distintas etapas de su ministerio público. En el caso de Juan, no sigue él un esquema de biografía del Señor, sino más bien va a seleccionar distintos momentos en la vida de él, episodios que van a presentarle como la solución a los dilemas humanos. El Evangelio de Juan también es singular porque elementos de la vida común él los va a considerar como símbolos de profundas realidades espirituales. Por lo tanto, el agua, la luz, el vino, la sangre, el pan, el día y la noche cobrarán significado especial, aun cuando son relatos reales, también contienen profundas verdades espirituales a través de las cuales el Señor quiere representarse como el Salvador de todos los hombres. El Evangelio mismo presenta ideas que son centrales. Una de ellas, la principal, la importancia de la fe en Cristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios venido en carne. Hoy consideraremos el tema la soledad. La soledad que muchos hoy experimentan, curiosamente, en un mundo sumamente poblado, donde la explosión demográfica pone en estado de alarma a muchos sistemas financieros. Sin embargo, en medio de la multitud hay quienes experimentan la soledad. Hay quienes, rodeados de muchas personas, se encuentran solitarios. El sentimiento de desamparo se posesiona de sus corazones. ¿Cómo resolver el drama de la soledad? Al enfocarnos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos tenemos cuenta que el evangelista está orientando su primer discurso a un propósito muy definido. Él quiere presentar dos contrastes que son imprescindibles comprender. En primer lugar, el rol del precursor del Señor Jesús, que es Juan el Bautista. Es importante que tengamos en consideración que hay una coincidencia de nombres. Por un lado, Juan, el evangelista, el discípulo amado, el apóstol, y por otro lado, Juan el Bautista, el que vino anunciando al Señor en su venida a la tierra, quien le bautizó y quien también terminó sus días en la cárcel, encarcelado por reprender a Herodes, y que fue también lamentablemente decapitado como un profeta del Señor. El evangelista Juan, el apóstol, dedica en su evangelio el primer capítulo para destacar la diferencia entre quien es el precursor de Cristo y el Cristo mismo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando él comenzó su ministerio, el Bautista, la gente tenía una confusión venida de la tradición rabínica. Entonces, cuando apareciera cualquier predicador, de hecho los había ya existido, las personas asociaban inmediatamente su predicación con el Mesías. Un mesianismo que estaba rayano en la locura, en la rebelión contra el Imperio Romano, era una sombra que perseguía a los gobernadores. Es así como entonces Juan el Bautista comienza a ser concebido como una especie de Mesías. Y entonces el Evangelio presenta a Juan como el precursor del Mesías y no como él. Para poder subrayar esta idea, el evangelista presenta el testimonio mismo que Juan dio respecto a sí. Cuando los dignatarios de Jerusalén enviaron una comitiva selecta para interrogar al Bautista en su predicación, este se encontraba en las riberas del río Jordán. Dijeron allí, y estoy compartiendo con ustedes San Juan capítulo 1, verso 19,
Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan. Él confesó y no negó. Declaró, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Él respondió, no. Esta alusión al profeta no niega su rol profético. Más bien, el profeta está aludiendo a la profecía de Moisés, cuando al término de su ministerio dijo, profeta como yo os levantará el Señor de entre tus hermanos. A él oiréis. Moisés ya anunciaba la venida de un maestro divino que sería superior a él. Por lo tanto, el Bautista dijo, no soy, porque el profeta anunciado por Moisés sería el Mesías. Es así entonces que Juan el Bautista proclamó que él no era el que ellos esperaban que se declarara. Más bien, cuando interpelado ya con impaciencia por sus interrogadores, le dijeron, ¿qué pues diremos? Verso 22, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Fue entonces cuando el Bautista aseguró, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Con esta frase, el Bautista se identificó con la profecía de Isaías, cuando el profeta anunciaba la restauración de la nación estando en el cautiverio babilónico. Entonces, el Señor anunciaba en sus profecías mesiánicas por medio del profeta Isaías las siguientes palabras: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, que todo monte sea bajo, el orgullo humano, que todo valle sea exaltado, la honra divina a los humildes, y se manifestará la gloria del Señor. El Bautista venía entonces a preparar el camino a uno que era superior a sí. Más bien incluso declaró, versículo 15, es este aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y el versículo 30, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Con este testimonio del Bautista, Juan hace coincidir las primeras frases de su propio discurso en el Evangelio que él está comenzando a describir. Dice Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En un paralelismo asombroso, Juan inicia su Evangelio con palabras semejantes a las del Génesis en su capítulo 1. Si tú recuerdas y abres la palabra de Dios en casa, verás que en Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De una manera magistral, el evangelista evoca el momento de la creación y establece un paralelismo singular en su relato. Llama la atención que él se atreva a hacer lo siguiente. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si nos preguntamos cuál es el tiempo anterior en la cronología del tiempo, entonces tendríamos que declarar que la afirmación de Juan es a un tiempo anterior al tiempo del relato del Génesis. ¿Por qué? Porque Jesucristo aparece existiendo junto a Dios antes de la creación, diferente de la creación. Implica además que Él fue el autor de la creación. Esta verdad es distintiva
e importantísima en el pensamiento cristiano. Se presenta a Cristo como el agente creador, el arquitecto divino que puso el mundo en existencia. De manera que esto cambia totalmente la perspectiva que podamos tener de Jesucristo. Por un lado podríamos decir, Él vino del cielo a la tierra. Él fue enviado por Dios. Así también lo pueden ser los ángeles. Sin embargo, Juan afirma algo especial. El autor de toda creación, el autor de toda vida, de toda existencia, es Cristo. Desde esa perspectiva, coincide con el relato de el Bautista. Él era antes que yo, pero su tiempo se remonta a los tiempos remotos antes de la existencia de toda criatura viviente en los cielos y en la tierra. Él ha afirmado, por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo lo hace entonces Jesucristo al venir a este mundo? El Evangelio amado señala lo siguiente. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, verso 14 del Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, la persona de Cristo es la persona del Dios que se hace hombre, se encarnó. Vio al ser humano caído en la desgracia y en la noche del pecado, pero no quedó inconmovible. Se compadeció de nosotros. Una escritora sagrada se refiere al hecho de que Cristo se haya humanado, afirmando lo siguiente: Él vino y plantó su tienda entre los hombres. Vino a estar con nosotros. Se identificó con nuestras crisis, con nuestras angustias, con nuestro desamparo, con nuestra soledad. A contar de la revelación de Dios venido en carne, el ser humano no puede ni debe sentirse solo. Sí, podría ser que enfrente crisis de desamparo, crisis en las cuales su tristeza, su desazón no toque fibra alguna en corazón humano. Sin embargo, la revelación nos asegura a que el Verbo se hizo carne, siente como nosotros, siente con nosotros, se humanó en favor nuestro. Queridos amigos, dentro del concepto de la encarnación de Cristo, debemos comprender que había un propósito específico. Él venía no solamente a acompañarnos, Él venía a salvarnos. Él venía a establecer un puente que pudiera atravesarse en el abismo que el pecado hizo entre la criatura y su Hacedor. Cristo, al hacerse hombre, venía a también revelar el carácter amante del Dios al cual los seres humanos poco habían logrado concebir. El Evangelio señala también algo muy singular. Juan avanza un paso más en la comprensión de las realidades eternas. Señala en su Evangelio una distinción entre el ministerio revelador de Moisés y el ministerio revelador de Jesucristo como algo superior. Verso 17 señala, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vimos su gloria, afirma, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley de Dios nos ilustra y nos enseña la voluntad del Señor. Sin embargo, no nos salva. Es Cristo quien manifiesta el carácter amable de Dios y amante de Dios para con la criatura caída. Es Él quien otorga al ser humano la gracia. Él viene lleno de toda bondad, lleno de toda aceptación hacia el ser humano. Si tú y yo podemos alcanzar la salvación, será por la gracia de Dios y por creer en el Hijo amado
Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, podemos reposar confiadamente en el poder salvador de Jesucristo. Podemos entregar nuestras vidas a su control, a su dominio. Podemos también enfrentar las crisis de la soledad teniendo la seguridad plena de que Dios nos acoge en sus brazos amantes para poder conducir nuestras vidas. Podemos también proyectarnos a un futuro venturoso en el cual todo lo que el pecado nos quitó, muchas veces la confianza, muchas veces el apoyo, la simpatía, podrá ser recuperada al acceder al reino eterno por la fe. El hecho de que Cristo sea el Hijo de Dios nos garantiza que Él tomará nuestra mano, pondrá su mano en nuestro hombro y dirá: hijo mío, hija mía, no estás solo. Te invito para que en una oración sincera podamos entregarle el cuidado de nuestro corazón y de nuestras vidas al tierno y amante Salvador que por nosotros se hizo hombre y se hizo carne habitando entre nosotros. Querido Dios, ayúdanos para que podamos confiar en ti en medio de las crisis de la soledad y podamos, Señor, conducirnos en un camino de fe, creyendo en Cristo como el amado Hijo de Dios que se pone a nuestro lado para bendecirnos, consolarnos y guiarnos a la vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hay a las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que en la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad.
según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo.